A todos, amados hermanos, qué bueno encontrarnos a media semana. Amén. Para que Dios nos hable a nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Vienes listo para que Dios te hable? Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a irnos al capítulo 12 del Evangelio de Juan y trataremos esta noche de ir del versículo 1 al 26, si Dios nos lo permite. Y vamos a acompañar a Jesús a visitar el hogar de Lázaro, de Marta y de María. ¿A dónde es que vivían ellos? En Betania. Amén, hermanos. Amén. Parece que a Jesús le gustaba mucho visitar a estas familias. Hoy, con una mayor razón, Lázaro, que había muerto, hoy está resucitado. Amén. Amén. Y es que se recuerdan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, encontramos a Jesús celebrando una boda. A él le gustaba la relación entre familias y él promovía eso, que era muy importante, ¿verdad? Y él termina su ministerio público visitando un hogar en Betania. Ahora, el Señor siempre va a estar hablando a las familias, a los hogares, porque Él promueve los hogares. Amén, hermanos. Él pone énfasis en bendecir a los hogares. Y entonces ahí en los versículos del 1 al 3 dice lo siguiente: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Algo que gloria al Señor. Algo importante que vamos a señalar en este evento que hemos leído es que mientras Jesús celebraba, mientras Jesús estaba en un hogar, los fariseos, los principales sacerdotes, conspiraban y planeaban su muerte. Sin embargo, en Betania, esos amigos planeaban una fiesta para él. Y bueno, imagínate tú la actitud de alguien que sabe que va a morir, sin embargo, trata de desarrollar su ministerio de la mejor manera. Yo no sé cómo te sentirías tú si sabes que un evento grave va a suceder, pero tienes que estar celebrando con otros. Y esa es la actitud que queremos enfatizar un poco en esta enseñanza. A veces vamos a andar en pruebas, sin embargo, tenemos que celebrar, ¿verdad? Y esto fue lo que estaba sucediendo en Betania, allí con la familia de Lázaro, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era la actitud de esta familia? Era una actitud de una familia feliz. Su hermano, después de haberlo enterrado y 4 días después, había resucitado como un milagro portentoso de Jesús, ¿verdad? Y ahí se había cumplido lo que dice Juan en el capítulo 11, verso 25, ¿verdad? Jesús hablando de que Él era la resurrección y Él era la vida. Amén. Y dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ese es el mensaje profundo del Evangelio, hermano. Porque si tú examinas el mundo,
hay gente que no tiene una esperanza. Nosotros somos bienaventurados, hermano. Tenemos una esperanza, nosotros sabemos a dónde vamos a ir si morimos. Pero hay gente que tú le puedes preguntar, ¿y usted qué va a pasar? Pues, no sé, me muero, quizás hasta ahí termino. Hay algunas religiones incluso que prometen eso, no te preocupes. Dios, cuando te mueres, hasta ahí vas a llegar. No te preocupes, trata de vivir en la tierra de la mejor manera. Pero hermano, ¿acaso para eso hemos venido a la tierra? Pues no, ¿verdad? Hemos llegado para cumplir un propósito. Y Cristo vino para cumplir un propósito. Él dejó su comodidad, llamémosle así, dejó su posición como Dios, ¿verdad? Y se hizo un siervo, vino a servir. Y luego tuvo que pasar una prueba de una muerte terrible, porque la muerte en la cruz, en los tiempos de los romanos, se la anunciaban nada más a los criminales, a los que habían matado, robado. Sin embargo, a Jesús le dieron esa misma muerte. Entonces, él llegó a Betania y allí en ese lugar María, ¿verdad?, lo ungió, preparándolo para ese momento de sacrificio. Y qué interesante todo lo que Juan describe en el capítulo 12, ¿verdad? Ahora, un día aquellos que han muerto con Cristo, si resucitan, van a resucitar con Dios, ¿verdad? Y todos lo sabemos. Y esa es la promesa de por qué Jesús muere y resucita y nos da a nosotros esa promesa. Si somos salvos, si hemos llegado a Cristo, vamos a tener una resurrección en el futuro para bien, no para mal, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se encuentra el mundo ahora? Es un mundo que vive en sus delitos y pecados. Y muchos de nosotros, antes de conocer al Señor, estábamos muertos igual que Lázaro, pero muertos espiritualmente, ¿verdad? Ahora, vivíamos en pecado, vivíamos en delitos y pecados, amén. Sin embargo, ahora conocemos nosotros del Evangelio, ¿verdad? Dice Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, tenemos una fiesta, un evento importante, pero también hay persecución. No les gustó a los judíos lo que vieron con Lázaro y planearon su muerte. Qué tremendo, hermano. En lugar de gozarse por lo que estaba sucediendo en su comunidad, los principales sacerdotes planearon la muerte de Jesús. Y tratemos de imaginarnos lo que era esa fiesta allí con Lázaro, con María, con Marta. Imaginémonos esa fiesta. Imaginémonos siempre la posición de María, que dice la palabra que siempre estaba a los pies de Jesús. Y Marta, muy oficiosa, sabemos lo que era Marta, era una servidora útil. Y ella estaba a lo mejor preparando la cena, la comida, ¿verdad? Ella, a lo mejor había más invitados, ¿verdad? Era un evento importante, ¿verdad? Cada uno de los que estaban allí estaban jugando un papel importante, ¿verdad? Y esto nos lleva a considerar que en la iglesia, en el desarrollo de la iglesia, hay tres elementos esenciales. Y Lázaro nos recuerda la nueva vida en Cristo. Lázaro comenzó a vivir de nuevo. María nos recuerda la adoración. Ella siempre quería estar a los pies de Cristo. Y Marta, pues el servicio, una servidora genuina y legítima. Y este hogar era la imagen real
de lo que debe de ser una comunidad cristiana. Y allí estaba Jesús y esa gente lo amaba. Pero allá afuera había gente que no lo amaba. Y bueno, qué hermoso esta experiencia de esa fiesta. Y acordémonos que la iglesia primitiva comenzó su expansión en los hogares. Y el ministerio de las iglesias en los hogares debería de ser algo maravilloso. Nosotros lamentablemente no hemos podido desarrollar ese ministerio. Siempre hay un factor, que esto, que lo otro, porque la gente no sabe la experiencia tan maravillosa de tener una casa de oración. Y bueno, este año que viene yo quiero ver si de nuevo copiamos lo que enseña la Biblia. La iglesia primitiva se reunía en las casas. No habían, era diferente, no era tan diferente. Lo que trato de decir es que la iglesia primitiva no comenzó solo en los lugares que los judíos tenían para reunirse, ¿verdad? Sino que el Señor comenzó a usar casas. Y probablemente la casa de Marta y María fue una casa de oración. No lo dice la historia. Pero así como ellos que amaban a Jesús, otros permitieron que sus hogares fueran usados para la extensión del Evangelio. Qué hermoso. A mí me llama mucho la atención cómo ha de haber sido esas reuniones. Ahora, recordemos que Dios está buscando adoradores. Amén. Y en el hogar se vuelve un lugar ideal, las casas, para que la gente pueda reunirse allí y estudiar el Evangelio. A veces es más fácil que una persona llegue a un hogar que llegar a la iglesia. Hay personas que dicen, no estoy interesado en ir a la iglesia, pero qué diferente es que nosotros pudiéramos abrir ese ministerio y que cada uno de nosotros pudiera tener una casa de oración para la extensión del Evangelio. Qué importante, ¿verdad? Y entonces María, sigamos ahí con el versículo 4. Voy a leer otra vez el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dice la Biblia que era un olor de perfume de nardo puro. Dice que era de precio muy elevado. Y dice que también ella le enjugó con sus cabellos los pies de Jesús. Ahora, María, ¿se recuerdan que hay una historia en la Biblia sobre otra mujer? La mujer que era ramera no es la misma, ¿verdad? Fue otra historia para que no la vayamos a confundir, ¿verdad? Un incidente totalmente diferente. María, la hermana de Lázaro, fue una unción diferente a la unción que recibió por medio de la ramera, como dice la historia, ¿verdad? Dice que la ramera había lavado los pies de Jesús con sus lágrimas. Y el resto del incidente de esa historia es diferente. Lo igual en estas dos situaciones es que ungieron a Jesús, enjugaron sus pies con sus cabellos. Dice la Biblia que la fragancia del perfume llenó la casa. ¿Quiénes han olido el nardo? ¿Conocen ustedes el olor del nardo? Es delicioso, ¿no? Una vez, en un tiempo de oración que yo tuve, el lugar donde yo estaba orando se llenó de perfume yo creo que era nardo. Un lugar allí, se sentía un olor tan fragante, tan delicioso. El Espíritu Santo
se puede derramar en algunos lugares y usted sentir esa presencia. Pero hay que estar en oración, ¿verdad? En este caso, pues un poco diferente. Y vámonos al versículo 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Wow. Y ustedes saben la historia de Judas Iscariote, ¿verdad? Él manejaba, era el tesorero del grupo de los que andaban con Jesús. Y la verdad que él no tenía interés en los pobres. Más bien, él tenía interés en sí mismo. Y dice la Biblia que era ladrón. Así que, imagínense ustedes. Él se apropiaba del dinero que recogían para ministrar. Porque ellos andaban en las calles, en las ciudades, evangelizando y necesitaban dónde dormir y dónde comer. Y la gente les daba, y él era el que manejaba, administraba los fondos. Y él decía que ese dinero pudo habérsele dado a los pobres, ¿verdad? Y dice la Biblia que el dinero que costaba ese perfume era más o menos el costo de un salario de un año. Yo me puse a investigar, hermano, ahí tú vas y googleas y ahí te sale cuánto eran 300 denarios, y al precio de hoy es un montón de miles de dólares, hermano. Entonces parece que manejaban sus recursos los apóstoles, ¿verdad? Sin embargo, la intención de María, un acto de adoración, no se puede comparar lo que tú puedas gastar, ¿verdad? Y esto es importante porque a veces nos van a tocar la bolsa, ¿verdad? Y cuando nos tocan la bolsa, qué difícil cuando no tenemos un espíritu de dar, ¿verdad? Qué tremendo, porque empezó ¿qué le importaba a él lo que ella hubiera hecho, ¿verdad? Al contrario, he hecho, qué linda la adoración, qué hermoso, qué acto más especial. Pero este hombre, al igual que sucede muchas veces, porque el tocar el tema del dinero es un tema bastante escabroso, ¿verdad? Y bueno, qué lindo lo que hizo María. Derramó ese perfume sobre sus pies. Qué lindo, ¿verdad? Me llama mucho la atención a mí la actitud de esta sierva, de esta mujer. Le gustaba adorar a Dios. Qué bonito que nosotros pudiéramos sentarnos a los pies de Jesús y nosotros darle algo de nosotros, ¿verdad? Con mucho amor. Y bueno, lo vamos a tener oportunidad cuando ofrendamos y diezmamos, hermano. No tienes idea tú cómo sube a la presencia de Dios en olor grato lo que tú le das. Por eso cuando damos, dice ahí 2 Corintios en el capítulo 9, que demos alegres, ¿verdad? Con una actitud bien bonita, ¿verdad? Porque eso le agrada a Dios. Es como ministrar a Dios a través de la ofrenda y el diezmo. Ahora, María había guardado ese perfume, ¿verdad? Ese alabastro, en un frasco, dice, de alabastro. El nardo, en los tiempos de Jesús, dice la historia que lo conseguían en la India, en otro lugar, que lo fabricaban los que hacían los perfumes, que no es cualquiera, ¿verdad? Y eso lo importaban y costaba mucho dinero, ¿verdad? Dice que en los montes de Himalaya se cosechaba el nardo
y lo preparaban para hacer un perfume. Y dice que ese perfume era caro. Y ella lo había guardado. ¿Qué tal si lo guardó para cuando se casara? Porque la ceremonia del casamiento incluía pues la unción en aquellos tiempos. O tal vez lo tenía para cuando ella muriera, ¿verdad? Porque siempre ungían a los muertos, ¿verdad? Ahora, ella prefirió, ¿verdad? Acuérdense que el milagro de la resurrección de Jesús impactó las vidas de estas dos mujeres. Hubo una actitud de agradecimiento tremendo hacia Jesús. Y por eso organizaron esta cena, esta fiesta, ¿verdad? Y invitaron a otras personas. Había sido un evento hermoso, pero estaban ellos con un corazón agradecido, ¿verdad? Una expresión de afecto, una expresión de adoración, una actitud de apego a Cristo. Qué poderoso, qué lindo, ¿verdad? Y dice que la fragancia de aquel perfume llenó la casa. Juan 12, 7 al 8. Entonces Jesús dijo, después que el otro había dicho todo lo que dijo, ¿verdad? Pero ¿por qué lo gastó? ¿Por qué lo derramó? ¿Por qué no se usó y se vendió para tener dinero para los pobres? Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y ha de haber sido algo hermoso, ¿verdad? Ese acto de unción a Jesús, un incidente extraordinario, ¿verdad? Y Jesús indica que lo que ella hizo es porque ella se identificó con la muerte de Jesús. Pero los apóstoles todavía no comprendían el verdadero sentido de ese incidente. Ella percibió que él iba a morir por los pecadores y lo ungió de antemano. Y en el Evangelio de Mateo se registra que Jesús dijo que donde quiera que se predicara el Evangelio, este incidente de la unción sería contado. Y así fue. Aún hoy en todo el mundo, la maravillosa fragancia de su gesto inspira a otros creyentes, inspira a poder ministrar al Señor. Claro, hoy la ministración es un poco diferente, ¿no? Hoy la ministración va acompañada de obediencia, de humildad, de un acto de sacrificio. Quizás ya no, conseguir ese alabastro, pero sí que salga perfume de nuestro corazón en oración a Dios, en una actitud de amor a Él, pero también de humillación. Porque Dios se merece todo, hermano. Y muchas veces nosotros no valoramos lo que Dios hace por nosotros. Y entonces nos volvemos algo religioso, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer esto porque hay que hacerlo. Voy a levantar la mano porque me dicen. Voy a arrodillarme, pero no debe de ser así. María, en un acto de adoración, no le importó hacer lo que hizo, al contrario. El Espíritu de Dios la ha de haber guiado para hacerlo porque Él necesitaba ser ungido. Era un acto profético de lo que iba a suceder. Entonces, si comparamos lo que hizo Judas, hay un contraste tremendo entre lo que ella hizo y lo que Judas Iscariote habló. La luz y las tinieblas se pudieron diferenciar, ¿verdad? Ustedes saben que ya Judas después había planeado con los fariseos, él iba a servir para identificarlo,
para que lo apresaran y lo sacrificaran. La luz y las tinieblas aparecieron juntas, pero la luz hace la diferencia. Amén, hermanos. Amén. Judas representaba las tinieblas y María la luz. Ahora, esto tiene que tener una aplicación para nuestra vida. Dice que Jesús dijo que siempre tendríamos a los pobres con nosotros, pero que Él no siempre estaría con nosotros. Ahora, no malentendamos esto no contradice su declaración de que Él siempre estaría con nosotros y que nunca nos abandonaría ni nos desampararía, porque no está tratando de decir eso. Lo que dijo aquí es que siempre nos sería posible servir a los pobres, porque ellos siempre están con nosotros. Pero este servicio nunca debe sustituir la actitud de sentarnos a sus pies. Porque la gente cree que por obras nos salvamos. Vamos y damos a los viejitos, damos a los pobres, damos aquí, damos allá. Y qué bueno. Pero tenemos que hacerlo de corazón, ¿verdad? Y como parte del ministerio de la iglesia. Hay gente que dice, no, yo voy a hacer tal cosa porque a lo mejor me sirve para ser salvo. Pero no, hermano, no te sirve para eso. El acto de este tipo, los actos de este tipo son productos de una vida cristiana que ya es diferente, es un fruto del Espíritu. Para que entendamos, ¿verdad?, que la adoración a Dios es el mejor sacrificio. Y obviamente amar a otro, ¿verdad?, por supuesto. Pero no confundir el hecho de que, bueno, Jesús quiere que sirvamos a los pobres y hay que hacerlo. Jesús quiere que ayudemos y hay que hacerlo. Pero como un acto de adoración a Él. Amén, hermanos. Amén. Entonces, qué importante es esto, ¿verdad? Dice, vayamos al versículo 9 y al 11. Gran multitud de judíos supieron entonces que estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Pues hay gente curiosa, ¿verdad? Y me imagino que muchos llegaron ahí por curiosidad. Está claro que incluso los sacerdotes querían hacerle daño a Lázaro, porque era un testimonio de lo que Jesús hacía, porque ellos no aceptaban que Él fuera el Mesías, que Él fuera el Hijo de Dios, ¿verdad? Estaban tratando de encontrarlo culpable porque no aceptaban su doctrina, no eran vasijas que aceptaban el vino nuevo. Ya hemos estudiado ya eso. No soportaban las palabras de Jesús, porque pues eran religiosos. Ahora, también la gente quería ver a Lázaro, ¿verdad? Obviamente si estaba Jesús y querían verlo, pero ya en capítulos anteriores pudimos estudiar que Jesús no les creía mucho a las multitudes, porque sabían que llegaban por algo, por alcanzar algo. Algunos curiosos, otros sí fueron fieles. Y por eso al final, allá en el tiempo de su resurrección, surgió mucha gente. Hay más de 500 testigos de su resurrección, que son gente que se convirtieron. Pero comparado con la cantidad de gente de las ciudades, no era mucho, pues. Porque él mismo decía que ellos
lo buscaban por los panes y los peces. Y eso se aplica en estos tiempos, hermano. Hay gente que viene a la iglesia porque están enfermos, pero una vez Dios los sana, ya no vuelven a aparecer, ¿verdad? Porque no venían por Jesús, venían por ellos. Ven, hermanos, qué importante es eso. Ahora, Jesús no confiaba en las multitudes, y porque él sabía que había incredulidad, había interés, y muchos de los que llegaron a esa reunión de Lázaro, pues quisieron llegar a comer. A lo mejor Martita había preparado algo especial. Y vámonos a los versículos siguientes. Versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Era una celebración. Se recuerdan que siempre en la Biblia se mencionan las fiestas donde Jesús participaba. Y esta de nuevo era la celebración de la fiesta de la Pascua. Y aquí Juan nos introduce a aquel que había venido desde la eternidad en el calendario del mundo. La eternidad para Dios es el presente, hermano. Para Dios la eternidad no es ni el pasado ni el futuro. Dios vive en el presente. Y por eso cuando tú oras tienes que creer que Él te puede responder a la oración. Amén. Amén. Porque Él conoce de las necesidades de todos y cada uno de nosotros en el presente y lo que necesitamos. ¿Verdad? Qué importante. Entonces decía que era la época de la Pascua, y esa gente que llegó allí donde estaba Jesús estaba expectante, ¿verdad? Acuérdense cómo hubo la gente que después de los milagros que Jesús hacía, se reunían muchas personas, porque tenían curiosidad algunas, otros tenían interés de contradecirlo, otros su intención ya lo sabemos cuál era, pero sí había siempre un remanente que buscaba del Señor. Y bueno, por eso dice aquí en el versículo 15 que habla de un rey. Cuando él nació, que lo visitaron los magos, ¿se recuerdan de los reyes magos? Ellos llegaron a visitar a un rey, reconocían la autoridad de Dios en Jesucristo. Y bueno, de nuevo, ya finalizando su ministerio, lo presentaban nuevamente como el rey de los judíos. Y allí en ese lugar fue la última presentación pública de Jesús. Él se ofreció allí. Y no es que él dijera yo soy el rey, la gente lo reconoció. Y las autoridades judías lo rechazaron como rey. Porque acuérdense que las primeras lecciones que dimos de Juan, cuando sucedió el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, la gente lo quería poner como rey. Por eso él se salió y se escondió y se fue por otro lado después de ese milagro, porque la gente andaba buscando un Mesías que lo liberara de la opresión de los romanos. Y bueno, hay un acto de un milagro de resurrección y la gente está sorprendida. Y muchos de ellos tenían intenciones que sí eran buenas. Como dice
la palabra profética aquí. Esta palabra es una palabra profética en el versículo 15. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino. Esto había sido profetizado por un profeta 700 años antes, ¿verdad? Y se cumplió en ese momento, ¿verdad? Lo recibieron con palmas, ¿verdad? Ustedes saben, eso ya en los tiempos actuales, algunas denominaciones celebran el Domingo de Ramos y hacen palmas y hacen una serie de cosas porque por ahí va a desfilar la imagen de Jesús, y lo hacen de esa manera. Las famosas alfombras, ¿verdad?, que ponen para celebrarlo, ¿verdad? Una profecía que se cumplió. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, ¿verdad? Gloria al Señor. Eso está, búsqueme Zacarías 9:9. Amén. A ver. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Amén. O sea, acá Juan nos da esa historia maravillosa de cómo la gente lo recibió. Había gente que sí tenía esa intención, pero era una intención equivocada, porque Jesús no había venido a eso. No era el Mesías que iba a ocupar un puesto en el gobierno, ¿verdad? Era otra cosa. Entonces dice la palabra que Jesús entró de nuevo a Jerusalén por la puerta de las ovejas. Y es que qué tremendo de haber sido desarrollar un ministerio donde en cada lugar que llegaba había tanta oposición, ¿verdad? Y estamos ya casi estudiando ya para llegar a los momentos difíciles de Jesús, porque este fue parte de la última actividad de su ministerio, la entrada triunfal en Jerusalén, que así lo llama la Biblia. Era un evento público y la gente estaba reconociéndolo, ¿verdad? Pero habían otros que no. Alégrate mucho, dice Zacarías 9:9, hija de Sión, mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y Jesús se presenta en Jerusalén, hermanos, como el Mesías. Y miren cómo la gente lo aclamaba, le decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora, ¿qué iba a hacer con este rey después? Ustedes saben que después de este evento comenzó la persecución porque Jesús iba a ser crucificado. Dice Juan 12:16, si alguien me lo lee, por favor. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Amén. Entonces, por ejemplo, ya Juan escribió el Evangelio muchos años después, ¿verdad? Ya Jesús había ascendido al cielo. Y él admite que no entendía lo que Jesús había hecho ese día. Aceptar eso que pasó porque era el cumplimiento de una profecía más.
Son muchas, más de 200 profecías que se cumplieron con Jesús y otras tantas cuando Él ascendió al cielo, y muchas que se han ido cumpliendo hasta el momento en que Él venga de regreso. Entonces, por eso yo me recuerdo, hermanos, yo era un profesional salido de una universidad. En mis momentos de juventud en la universidad fui rebelde, fui parte de una directiva, íbamos en contra de las autoridades, era rebelde y opositor, y éramos medio liberales, ¿verdad? Como estudiantes, y no creíamos mucho en algunas cuestiones espirituales, ¿verdad? Yo me recuerdo, yo había crecido en un hogar católico, pero no tenía tanta información de lo que era Jesús, porque no te enseñaban la Biblia. Y cuando yo llegué al Evangelio y empecé a estudiar la Biblia y a darme cuenta de que los eventos en el mundo habían tenido un cumplimiento, muchas cuestiones que decía la Biblia había sido parte de historia. Y entonces empecé y dije, wow, este libro tiene un valor diferente a otros. Otros son filosofía, son historia, pero esta es una realidad. Porque yo había estudiado la historia, por ejemplo, de las diferentes naciones que habían tomado cautivos. Había leído a los romanos, había leído pues a los otros imperios que habían existido y que habían dejado después de existir. Y la Biblia hablaba precisamente de esos imperios. Decía yo, ¿cómo puedo relacionar esto? Es porque es la palabra de Dios y todo lo que Dios ha dicho se está cumpliendo, como se cumplió en la vida de Jesús. Qué interesante, hermano. Gloria al Señor. Muy bien. 17 al 19. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Esto era un evento difícil. Los fariseos estaban buscando razones para poderlo acusar, y fue una situación explosiva, difícil, ¿verdad? La gente estaba entusiasmada por sus milagros. Ahora, claro, él se estaba centrando su interés en Lázaro, ¿verdad? Pero también la gente llegaban por Lázaro, querían ver lo que era cierto, porque algunos que supieron que se había muerto, dijeron se murió, pero de repente empezaron a saber de Lázaro y dijeron, ¿será cierto que resucitó? Y cuando pudieron verlo, pues qué impresión más tremenda. No sé cómo te sentirías tú si vas a un sepelio, ¿verdad? Vas al entierro de esa persona y unos días después la miras caminando, que fue eso el evento de Lázaro, ¿verdad? Ahora, también Lázaro era un blanco para los fariseos, porque era el testimonio de la gente llegaba a verlo y se iba a contar, ¿saben qué? Y hablaban de Cristo, hablaban de ese Mesías, y él lo aceptó que era el Mesías. Entonces eso se convirtió en un problema más difícil, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora vámonos a Jesús, a Juan 12 del 20 al 22. Esta historia usted la lee y la va a entender como bien fácil, ¿verdad? Porque está descrita en la Biblia de la mejor manera. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús.
Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés se lo dijeron a Jesús. Jesús le encantaba y se hacía presente en las fiestas. En esta fiesta él estaba y a lo mejor había entrado al templo, porque era el propósito, la fiesta de la Pascua. Todos los hombres iban al templo a adorar a Dios. Pero los griegos no podían entrar al lugar donde estaba Jesús, porque no eran judíos, el templo era para los judíos. Y como Felipe tenía un nombre griego y a lo mejor hablaba en griego, fue por esa razón que la gente se dirigió a Felipe. Entonces Felipe era como que el carácter de Felipe era un poco retraído. Dijo, pues, esto es lo que quieren ellos, le voy a avisar a otro de los apóstoles. Le avisó a Andrés, y Andrés se fue a buscar a Jesús. Y Felipe y Andrés trajeron a los griegos delante de Jesús. Ahí en el 23 al 25 lo vamos a leer. Miren la respuesta de Jesús a los griegos. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y de donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Perdón, vamos a quedarnos hasta arribita. Pero si muere, lleva mucho fruto. Para explicar la idea central de esto. Los griegos, ustedes saben, ¿cómo se le llamaba en la Biblia a los que no eran judíos? ¿Alguien sabe? A todos los demás que no eran judíos, ¿cómo era la palabra que se usa? Los impíos, ¿verdad? La palabra ofensiva un poco. Los judíos, Jesús vino por los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que lo recibieron, que fueron los no judíos, les dio potestad ¿de qué? De ser hijos de Dios. Y por eso empieza a hablarle Jesús de esta manera. Ahora, toda semilla, nosotros en la práctica, si usted siembra alguna planta, usted sabe que la siembra, la semillita, le echa tierra y usted después la riega y espera que esa semilla se rompa allá abajo, ¿verdad? Toda la cutícula y todo lo que rodea la semilla, y de ahí nace una plantita. Y yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Ahora, pero allí está hablando Jesús de otra cosa. Está comparando eso de la semilla y de cómo muere para poder darle una enseñanza a los griegos, ¿verdad? Estas personas que llegaron, ellos sabían de Jesús, habían oído de los milagros y fueron testigos de que Jesús resucitó a Lázaro. Pero entonces Jesús aprovecha esa situación de que lo llegaran a buscar para hablarle a los griegos y guiarlos hacia la cruz. Ahora, él sabía que algo iba a pasar. Lo iban a matar y tenían que enterrarlo, pero él iba a resucitar. Y habla de esta alegoría de la semilla, ¿verdad? Dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Y pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, tú entiendes, si alguien tú lo llegas a saludar
y te sale con esa expresión, tú vas a decir, ¿pero qué está tratando de decirme? ¿Por qué Jesús le habló esas palabras a los que habían llegado a verle? Ahora, él está hablando de algo importante. Sí, estaba bien que ellos hablaran del milagro y de la resurrección que había sucedido con Lázaro. Pero acá él aplica esto para la vida espiritual de los griegos, ¿verdad? Amén. Y entonces esto era como un axioma y él tenía que explicárselo. Cuando aquel grano de trigo muere, producirá la vida. Él moriría, pero luego resucitaría. Y él trata de explicarles que la resurrección en ese aspecto era lo más importante. Porque, hermanos, ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? ¿Cuál es la esperanza para nosotros? Si no resucitó, pues todos vamos a morir y nadie va a resucitar. La promesa de Cristo debía de cumplirse como tal Él lo prometió. Y aquí a ellos les está enseñando algo a los griegos, ¿verdad? Que Él iba a morir como la semilla, que muere en la tierra, pero da fruto. El fruto de la semilla es una nueva planta. Así Él iba a morir, iba a ser enterrado, iba a resucitar. El milagro de Lázaro es algo que todo el mundo habla de eso, hermano. Y tú puedes predicarle a alguien inconverso sobre Lázaro y puede ser que él llegue a Cristo a través de ese milagro, ¿verdad? Es algo importante. Ahora, hay dos clases de vida que se presentan en contraste. La vida que disfruta de las cosas de este mundo y encuentra su satisfacción en la gratificación de los sentidos. Es la clase de vida que todo el mundo quiere pasarlo bien, pasarlo grande. Y dice la frase: en el que ama su vida, se refiere a la vida física natural. Una persona puede realmente disfrutar al máximo de todos los placeres que existen, convirtiéndolos en ídolos de su vida. Pero, ¿qué sucederá al fin? Algún día llegará su muerte y puede perderse porque no le dio importancia a lo espiritual, ¿verdad? Ahora, Jesús aquí está marcando un contraste con la otra clase de vida. El que desprecia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y ese es el versículo 26, el 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Ahora, para nosotros, o mejor dicho, para todos, ¿verdad? Esto significa que si usted vive colocando las cosas del mundo como centro de su vida y no le da prioridad a su vida espiritual, usted puede perder su vida, ¿verdad? Por eso tenemos que hablarle a la gente de que si tú mueres ahora, ¿dónde irías? Qué importante, ¿verdad? Una pregunta un poco difícil y a veces no la podemos hacer, pero es una realidad, porque esa persona, si muere, su fruto no va a ser de vida eterna, va a ser un fruto perdido, ¿verdad? La vida eterna proviene de que aquel grano de trigo que cayó en la tierra. Ese trigo murió, la semilla murió, pero resucitó, ¿verdad? Porque dio fruto, ¿verdad? El que cree en Cristo y lo incorpora a su vida, esta persona va a preservar su vida y va a tener vida eterna. Esa es la enseñanza que Jesús le dio a los griegos, ¿verdad? Y luego dice el versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere,
ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve. Ahora, esto es importante, hermano, porque sígame, pero ¿para dónde iba él? Iba para la cruz. Ese es el gran rollo aquí. ¿Por qué creen que Pedro lo negó? La negación de Pedro porque tuvo temor. Cuando entró y la criada lo enfrentó y le dijo, ¿no te he visto a ti con él? Entonces no eres tú un Galileo. No, yo no lo soy. ¿Qué pasó ahí? Él se iba a enfrentar con la cruz y no estaba listo. Qué tremendo, hermano. ¿Qué pasa con los que están matando allá en Kenia y en esos lugares de África donde están matando a los cristianos? Se ponen a adorar, hermano. No sé si tú has seguido, yo lo estoy siguiendo las noticias. Y allí llegan los musulmanes, que son los rebeldes allá, que están matando a la gente porque quieren que prevalezca su religión. Y los asesinan y abren grandes tumbas y allí los entierran a todos. Está pasando algo terrible. ¿Cómo crees que esa gente reacciona? Se ponen a adorar a Dios y no tienen miedo, hermano. Qué tremendo. Sale por ahí un pastor hablando de eso. Dice que todos los días tiene que estar orando por los muertos. Increíble. Ahora, dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Para dónde iba Cristo? Lo repito, iba para ser juzgado y luego crucificado, muerto en la cruz. Los discípulos, cuando estaban orando y llegaron por Jesús, en ese momento Pedro sí se alebrestó y hasta trató de defenderlo, pero cuando vio que lo llevaban y lo iban a sacrificar y lo siguió y pudo ver que estaba allí ya siendo maltratado, él no tuvo valor para decir que él era seguidor de él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué pasaría con nosotros? Ya hay persecución, hermano. ¿Estás listo tú para enfrentarlo y decir que si eres cristiano? Es ahí donde Jesús dice, ¿verdad? Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Sí, Cristo en el momento en que hizo este llamado, Él iba a la cruz, ¿verdad? Y dice, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces, eso es lo que el Señor a veces nos puede decir a nosotros. El servicio, el llamado a veces no es fácil. Los pastores a veces sufrimos un poco al respecto, quizás no como están sufriendo otros que son perseguidos, pero hay sufrimiento, hay dolor, hay prueba. Y tenemos que entender que eso es parte del llamado. Ahora, ser siervo, hermanos, de Jesucristo nos exige seguirle a Él. Sus verdaderos discípulos, es decir, aquellos que le servían en ese tiempo, se fueron a esconder. Claro, después fue difícil, ¿verdad? Porque vieron su muerte. Claro, la Biblia no habla de muchos discípulos que estuvieron siendo testigos ahí viéndolo como lo crucificaron. Habla de Juan nada más y las mujeres, porque los otros estaban escondidos. No fue fácil ese tiempo, ¿verdad? Esta es una invitación que Jesús a lo mejor la hace para todos, ¿verdad? Pero hay, sabemos nosotros, una esperanza que es buena, ¿verdad? Una promesa que trae esperanzas que valen la pena. Porque cuando Jesús llamó al profeta Jeremías, lo llamó en un momento tan difícil. No sé, me ha tocado a mí este mes estudiar a Jeremías, que voy en el capítulo 25, y fue tremendo el llamado de Jeremías. Jeremías intentaron matarlo, lo tiraron a un como pozo, lo metieron a la cárcel, fue tremendo. Él quiso dejar de servirle a Dios,
pero dice que había algo tan profundo en su corazón que le quemaba. Y él sufrió porque Dios le daba palabras de profecía que eran para maldición del pueblo, porque fueron llevados cautivos, ¿verdad?, por Nabucodonosor, destruyeron el templo, etc. No es fácil. Ahora, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Aleluya. Y entonces luego, quizás la otra semana, miércoles, vamos a estudiar lo respecto a la que Jesús anuncia su muerte, etcétera, del capítulo 12. Y vamos a empezar ya el capítulo 13, ¿verdad?, etcétera. Muy bien. Vamos a quedarnos aquí, hermanos. Gloria al Señor. Un tema difícil, pero real, hermano. Real. Juan tuvo la experiencia de vivir junto a Jesús. Tuvo la experiencia de ser testigo de su muerte en la cruz. Tuvo la experiencia de quedarse cuidando a María, porque eso fue una de las palabras que le dijo Jesús cuando estaba en la cruz. Y Juan fue el único que no murió. Bueno, ustedes saben, la mayoría de los apóstoles pasaron, algunos murieron por cortarle la cabeza, Pedro murió de otra manera, cada uno de los apóstoles. Juan fue el único que fue llevado a una isla y quedó cautivo, preso por muchos años. Y allí fue donde el Espíritu Santo llegó para inspirarle a que escribiera el libro de Apocalipsis. Así que Juan sí tuvo una vivencia cercana a Jesús, y todo lo que leemos de Jesús es parte de lo que él experimentó. Muy bien, pongámonos de pie, amados hermanos. Vamos